países que no pueden gobernar sin un controvertido poder, el del ejército. Muchos de los actuales gobiernos latinoamericanos, como México o Brasil, viven una creciente remilitarización. Además, desde el inicio de la pandemia, las Fuerzas Armadas han asumido más tareas. Pero ¿qué papel debería cumplir el ejército en una sociedad? ¿Qué riesgo conlleva darles más poder? ¿Puede un gobierno en Latinoamérica trabajar sin su lealtad? Te lo ponemos aquí en contexto. Uniformados con medallas y misiles han sido convocados por sus presidentes latinoamericanos a pacificar el país en tiempos de crisis política y social. Ya sea para luchar contra el narcotráfico o el terrorismo, controlar fronteras, trabajar en los servicios secretos o poner vacunas. En los últimos años, el gasto militar se ha incrementado en América Latina. Pero, ¿a qué se debe este creciente empoderamiento de los ejércitos por parte del poder político? En todos los países de América Latina se está generalizando el uso de los militares y el argumento en todos los países es el mismo, que es la fuerza del Estado más organizada, más disciplinada y que tiene los recursos. Esto se debe a otra razón, a la debilidad de las transiciones a la democracia en toda América Latina, donde no se lograron construir estructuras gubernamentales civiles en todos los niveles. Veamos dos ejemplos recientes. México. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, no cumplió su promesa de campaña de sacar al ejército de las calles. A lo que llama pueblo uniformado, no solo le ha otorgado más tareas, sino que también le ha destinado mayor presupuesto y mayor presencia en casi todos los rubros de su gobierno. En este momento, el ejército mexicano está teniendo un nivel de popularidad muy elevado. Sobre un apoyo del 70% de la población respalda el uso de los militares para labores de construcción de obras de infraestructura y para seguridad pública. Por ejemplo, AMLO encomendó a los militares combatir el robo de combustible y trabajar en obras de envergadura como trenes y aeropuertos, así como llevar a cabo el rescate del expresidente de Bolivia, Evo Morales. El pueblo de México necesita de sus Fuerzas Armadas para atender este problema grave de la inseguridad y de la violencia. Eso sí, esta vez no combaten directamente el narcotráfico. Tenemos la situación que el crimen organizado maneja partes del gobierno. Porque, por ejemplo, en México, en las últimas elecciones, 60% de la financiación de la campaña electoral fue financiamiento de diferentes grupos de drogas. Tampoco olvidemos que al inicio de su gobierno creó la llamada Guardia Nacional. Pero, ¿qué nivel de transparencia existe sobre la gestión de estos militares? Es un problema que hay en México, que los militares prácticamente no rinden cuentas abiertas a la población y a las organizaciones sociales que le solicitan información sobre sus gastos y tampoco al Parlamento. Entonces, el presidente tiene una disposición total de las Fuerzas Armadas, ejerce el presupuesto sin ningún cuestionamiento y es muy difícil acceder a las cuentas militares. Además, la pandemia del COVID-19 sirvió desde febrero de 2020 para aumentar esta militarización. Las Fuerzas Armadas de México ampliaron sus misiones. Por ejemplo, ahora las puertas de hospitales y centros de salud militares están abiertas a toda la población mexicana. Brasil. La participación política de los militares se ha visto reforzada por el actual gobierno. O que nós queremos? Nós queremos paz, queremos progresso e, acima de tudo, liberdade. E a gente sabe que esse último desejo passa por vocês. Vocês é que decidem em qualquer país no mundo como aquele povo vai viver. De 20 ministros bajo el mandato de Jair Bolsonaro, 10 son militares. Un informe producido por el Tribunal de Cuentas registró en julio de 2020 más de 6.000 militares en cargos civiles. Pero ¿qué riesgos se corren al darle más poder al ejército? Con la presencia de esos militares,
también asistimos a una renovación del discurso autoritario. Entonces se habla mucho sobre que no fue una dictadura, que no tuvimos un golpe en 64, que fue una revolución. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí ha cometido violaciones a los derechos humanos, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, pero no en la proporción que otros gobiernos. Las críticas a la Guardia Nacional se concentran en el maltrato a los migrantes centroamericanos y haitianos. ¿Pueden entonces los gobiernos en Latinoamérica existir sin la lealtad de las Fuerzas Armadas? No sé quién va a ser electo en las próximas elecciones, pero sea de izquierda, sea de derecha, el futuro presidente va a tener que negociar con las Fuerzas Armadas. La situación que tenemos es que no hay tanta diferencia entre los gobiernos democráticos o semidemocráticos y los autoritarios en América Latina en esa cuestión. Porque en todos los gobiernos democráticos, las Fuerzas Armadas tienen poder de veto. Y en los gobiernos autoritarios son el gobierno de facto. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que las Fuerzas Armadas son las únicas garantes de estabilidad en tu país? Déjanos un comentario y si te ha gustado, dale like y comparte. Nos vemos en una próxima entrega de Contexto.